Durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, mientras el Tercer Reich se desmoronaba en los campos de batalla, se gestaban algunos de los proyectos tecnológicos más insólitos y ambiciosos de la historia moderna. Los ingenieros nazis desarrollaron prototipos que parecían salidos de una novela de ciencia ficción. Cazas cohete, aviones invisibles, tecnologías suborbitales y misiles intercontinentales. Muchos de estos inventos jamás entraron en combate, pero sus bases, planos y prototipos quedaron abandonados y fueron recuperados por Estados Unidos. Entre estos proyectos asombrosos destaca el DFS-346, un avión espacial diseñado para alcanzar velocidades supersónicas, aunque nunca llegó a despegar. También el Horten Jo-229, el primer avión con tecnología furtiva, concebido para burlar radares aliados. El Messerschmitt Me-163 Comet, por su parte, fue el caza más rápido de su tiempo, pero su escasa autonomía lo volvió casi inútil. Aún más extraño fue el Bachem-Ba 349 Natter, un caza vertical desechable pensado para misiones suicidas. Pero nada supera el concepto del Silbervogel, un bombardero suborbital capaz de cruzar continentes a velocidades hipersónicas, o el cohete Buo-2, el primer misil balístico de largo alcance, precursor directo de los programas espaciales soviético y estadounidense. El primer misil balístico de largo alcance, la creación del cohete Quinto-2. El cohete Quinto-2 fue el primer misil balístico de la historia. Este dispositivo, también conocido como la bomba Quinto-2, fue la culminación del sueño de Wernher von Braun y la pesadilla de la humanidad. Esta bomba de largo alcance fue desarrollada por un equipo de ingenieros alemanes bajo la dirección del brillante, ambicioso y contradictorio Wernher von Braun. La Vergeltungswaffe 2, Arma de Venganza 2, fue el proyecto de armamento más avanzado del Tercer Reich. Su nombre técnico era Agregat 4, pero nadie la recuerda por esa designación. La Quinto-2 no fue simplemente una bomba más. Fue el primer artefacto creado por el hombre en salir de la atmósfera terrestre y volver a ingresar para causar destrucción masiva. Era tecnología de ciencia ficción en plena Segunda Guerra Mundial. El misil medía 14 metros de largo, pesaba más de 12 toneladas y transportaba una cabeza explosiva de 1000 kilogramos de amatol. Su motor de combustible líquido, a base de etanol y oxígeno líquido, la impulsaba a una velocidad superior a 5.700 kilómetros por hora, alcanzando una altitud de hasta 90 kilómetros antes de precipitarse sobre su blanco a una velocidad supersónica. Y lo más aterrador era que no podía ser detenida. Ningún caza podía alcanzarla. Los radares eran incapaces de detectarla a tiempo. Ninguna batería antiaérea era eficaz. Cuando los ciudadanos oían la explosión, era la primera y última señal de que una V-2 había sido lanzada. No había advertencia, solo destrucción. El primer lanzamiento operativo ocurrió el 8 de septiembre de 1944 sobre Londres. En segundos, un cráter se abrió en el suelo, cuerpos fueron despedazados, edificios reducidos a ruinas. Era solo el principio. A lo largo de los siguientes meses, más de 3.000 misiles B-2 fueron disparados, principalmente contra Inglaterra, Bélgica y Francia, causando más de 9.000 muertes civiles. Técnicamente, la UP-2 fue una hazaña prodigiosa. Estaba equipada con un sistema de guía inercial que ajustaba su trayectoria mediante giróscopos y servomecanismos. Contaba con control de dirección mediante aletas en la tobera y superficies aerodinámicas móviles. Su lanzamiento requería complejas plataformas móviles, logística precisa y una red de producción distribuida. Pero aún así, pese a todas estas dificultades, la UNT-2 funcionaba. Y cada disparo era una declaración del poder destructivo que el Reich aún era capaz de ejercer. Pero la creación de la Quinto-2 tiene una historia más oscura aún. El costo humano de su fabricación. En lugar de usar fábricas convencionales, los nazis optaron por esconder su producción en túneles subterráneos para evitar bombardeos aliados. Así nació la Mittelwerk, una instalación cerca de Nordhausen, operada con mano de obra esclava del campo de concentración Dora-Mittelbau. Más de 20.000 prisioneros murieron construyendo los misiles, ya fuera por hambre, enfermedad, agotamiento o ejecuciones. Irónicamente, murieron más personas fabricando la UNP-2 que por su impacto en combate. En términos estratégicos, la UNP-2 no cambió el curso de la guerra.
Su precisión era limitada, ya que podía desviarse varios kilómetros del objetivo, y su costo de producción era astronómico. Cada misil representaba una inversión masiva de recursos y tiempo, incluso utilizando mano de obra esclava. En una Alemania ya colapsada, lanzar misiles al azar sobre ciudades civiles no era una victoria. Era un grito desesperado desde la tumba. Pero en otro sentido, sí cambió la historia. Con la V2, el mundo vio por primera vez que los cielos ya no ofrecían refugio, que la guerra podía llegar desde el espacio y que el conocimiento científico, desprovisto de ética, podía transformarse en un monstruo sin control. Cuando el Tercer Reich se desplomó, las potencias vencedoras corrieron a capturar no solo los misiles, sino a sus creadores. Von Braun, junto con cientos de ingenieros alemanes, fue llevado a Estados Unidos bajo la Operación Paperclip. Allí trabajaría en los programas de cohetes militares y luego en la NASA, diseñando nada menos que el Saturno V que llevaría al hombre a la Luna. El legado de la V2 es así tan paradójico como inquietante, del horror nazi al Apolo 11. En sus últimos días, Hitler soñaba con armas milagrosas que pudieran revertir la derrota. Pero la V2, por más revolucionaria que fuera, solo demostró el grado de desesperación del régimen. Fue una obra maestra de la ingeniería al servicio del colapso. Un proyectil supersónico, una sombra fugaz, un relámpago vertical que caía desde lo alto sin previo aviso. Silbervogel, el avión suborbital del Tercer Reich. A finales de los años 30 y comienzos de los 40, mientras el mundo observaba con horror el avance arrollador de la Wehrmacht sobre Europa, en los rincones más secretos del régimen nazi, un grupo de ingenieros trabajaba en un proyecto que parecía provenir de una novela de ciencia ficción. El Silbervogel, el pájaro plateado, un bombardero suborbital que podía haber cambiado la historia de la guerra y del planeta. El concepto fue concebido por el joven físico austríaco Eugen Sänger y su colega Irene Brett, quienes desarrollaron una idea radicalmente innovadora. Se trataba de un avión propulsado por cohetes capaz de alcanzar la atmósfera superior, rebotar contra ella y cruzar medio mundo antes de lanzar una bomba sobre Estados Unidos. El proyecto fue oficialmente llamado Silbervogel y formó parte de un programa más ambicioso, el America Bomber, un intento desesperado del Reich por extender su capacidad destructiva más allá del Atlántico. La idea era simple en teoría y revolucionaria en la práctica. El Silbervogel sería lanzado desde una pista especialmente diseñada por medio de una catapulta de 3 kilómetros que lo aceleraría hasta 1850 kilómetros por hora. Una vez en movimiento, sus motores cohete de combustible líquido lo impulsarían hacia la estratosfera, a una altitud de 145 kilómetros. A esa altura, en lugar de volar de forma continua como un avión convencional, el Silbervogel aprovecharía un fenómeno físico llamado vuelo en rebote o skip glide, planeando en la frontera entre la atmósfera y el espacio, perdiendo altura y recuperándola otra vez en una secuencia de saltos hipersónicos, como una piedra que rebota sobre la superficie del agua. Su alcance proyectado era extraordinario. Podía viajar desde Alemania hasta Nueva York, lanzar una bomba de entre 3 y 5 toneladas y continuar su trayectoria hacia Japón o aterrizar en el Pacífico. El objetivo real no era solo militar. Para Hitler, este proyecto implicaba un símbolo, la posibilidad de extender la mano del Reich más allá del continente, demostrando que su visión podía convertirse en una pesadilla planetaria. Sin embargo, los desafíos eran casi insalvables. El fuselaje debía soportar temperaturas cercanas a los 1500 grados Celsius por la fricción con la atmósfera. El sistema de guía y navegación era, para la época, absolutamente rudimentario. Y la infraestructura necesaria para lanzar el avión, como la pista y la catapulta, no existía más que en los planos. El Reich no contaba con materiales capaces de resistir semejante estrés térmico ni con sistemas de guía orbital confiables. Incluso el diseño de Sänger preveía una compleja reentrada atmosférica que habría puesto en riesgo cualquier misión. Pese a todo, el proyecto siguió adelante, al menos en papel. El propio Albert Speer, ministro de Armamento del Reich, mostró interés en el concepto, aunque rápidamente lo clasificó como una fantasía técnicamente fascinante pero inútil para los fines inmediatos de la guerra. Lo mismo opinó Hermann Göring,
quien desvió fondos hacia desarrollos más inmediatos, como los cazas a reacción y las bombas volantes UMP-1 y WE-2. Cuando la guerra terminó, los aliados encontraron los documentos de Senger y Brett en instalaciones abandonadas del sur de Alemania. Aquello que parecía imposible empezó a interesar a los nuevos amos del mundo. Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaron no solo a los científicos nazis a través de la Operación Paperclip, sino también sus ideas. El proyecto Silbervogel fue uno de los más examinados. De hecho, parte de sus principios inspiraron más tarde el diseño del X-20 Dyna-Soar, un planeador espacial que los estadounidenses desarrollaron en los años 60 y que sirvió como base conceptual para los transbordadores espaciales décadas más tarde. El pájaro plateado jamás voló. No destruyó Nueva York. No sobrevoló el Pacífico como símbolo del Tercer Reich global. Pero el solo hecho de que una idea así se concibiera durante una guerra en pleno siglo XX es una muestra del nivel de ambición e incluso de delirio que marcó a la Alemania nazi. En los restos de su derrota quedaron no solo ruinas y crímenes, sino también las semillas de la futura carrera espacial. Bachem BA-349 Natter, el caza desechable. En los estertores del Tercer Reich, cuando el cielo alemán era dominio absoluto de los bombarderos aliados, surgieron ideas desesperadas para frenar el inminente colapso. Una de las más radicales fue el Bachem BA-349 Natter, una aeronave híbrida entre cohete y avión diseñada no para el combate aéreo prolongado, sino para un único objetivo: despegar verticalmente, derribar a un bombardero y desaparecer en el olvido, o explotar en el intento. El concepto nació en 1944 de la mano de Erich Bachem, un ingeniero que, en colaboración con la Luftwaffe, presentó un plan audaz y sin precedentes. Un caza interceptor que podía ser lanzado desde un rampa, completamente propulsado por cohetes, sin tren de aterrizaje, sin maniobrabilidad posterior al ataque y con componentes de bajo costo y fabricación rápida. En otras palabras, una máquina suicida como los kamikazes japoneses, aunque oficialmente sería tripulada solo por patriotas voluntarios, ya que el Reich jamás admitiría utilizar alemanes arios como carne de cañón. El Natter era pequeño, de apenas 5 metros de largo, con un fuselaje construido en gran parte de madera debido a la escasez de aluminio. Estaba equipado con un motor cohete principal Walter HHK 109-509 A-2, el mismo que impulsaba al M-163 Comet, y 4 cohetes auxiliares Schmieding montados lateralmente para darle impulso vertical al despegar desde una plataforma fija. Su modo de operación era tan breve como inquietante. Una vez lanzado verticalmente, ascendía hasta alcanzar la altitud de los bombarderos aliados, se alineaba con el blanco y disparaba una salva de cohetes Henschel HS-217 desde su morro. Tras el ataque, el piloto debía liberar el morro del avión, eyectarse con paracaídas mientras el resto del fuselaje se desintegraba o caía. La cápsula de proa, teóricamente recuperable, contenía los sistemas de puntería y armamento. Sin embargo, las pruebas fueron trágicas. El primer y único vuelo tripulado se realizó el 1 de marzo de 1945 con el piloto de pruebas Lothar Sieber a bordo. Tras el despegue, el Natter se desvió incontrolablemente, realizó una curva ascendente y se precipitó al suelo, matando a Sieber. Se trató del primer despegue vertical tripulado de la historia y también del primer fracaso catastrófico. A pesar del desastre, se construyeron alrededor de 30 unidades. Algunas llegaron a ser desplegadas cerca de Stuttgart, pero jamás se utilizaron en combate. El avance de las tropas aliadas impidió cualquier posibilidad de uso real y los restos del proyecto fueron hallados por las fuerzas estadounidenses en abril de 1945. Lo que hace al Natter tan singular no es solo su audacia técnica, sino el concepto de sacrificio que representaba. Era una máquina pensada como desechable, símbolo de una guerra que ya no podía ganarse con estrategias convencionales. En su diseño convergían la desesperación, la innovación y el desprecio por la vida del piloto, reducido a herramienta funcional. Tras la guerra, los ingenieros aliados examinaron con detenimiento los planos y las unidades capturadas. Aunque el concepto no se replicó exactamente,
su lanzamiento vertical y su diseño modular anticiparon ciertos desarrollos en cohetes militares y misiles tierra-aire en la década de 1950. El BA-349 Natter fue un canto final de locura aerodinámica, no por su fracaso, sino por su atrevimiento. Representa el último suspiro de un régimen que, cercado por su inminente derrota, siguió soñando con armas imposibles. Messerschmitt Me-163 Comet, el caza más rápido e inútil. A mediados de la Segunda Guerra Mundial, cuando los cielos de Europa empezaban a teñirse de los bombarderos aliados, Alemania apostó por la velocidad como arma. La creación del Messerschmitt Me-163 Comet fue el intento más radical por lograr superioridad aérea a través de la innovación extrema. Era el primer cazacohete del mundo y también el único que entró en combate. Pero su historia, aunque veloz, fue también trágicamente breve. Diseñado por el brillante ingeniero Alexander Lippisch, el Me-163 fue una bestia sin parangón. No tenía hélice ni motores convencionales. No contaba ni siquiera con un tren de aterrizaje retráctil y, sin embargo, era capaz de alcanzar los 960 km por hora en apenas unos segundos. Su forma triangular, con alas delta, lo hacía parecer más un proyectil tripulado que un avión tradicional. Alimentado por el potente pero inestable motor Walter HWK-109-509, funcionaba con una mezcla hipergólica de dos combustibles, C-Stoff, una mezcla de hidracina y metanol, y T-Stoff, un compuesto de peróxido de hidrógeno altamente concentrado. Juntos generaban un impulso brutal, pero también una combinación letalmente volátil. El procedimiento de vuelo era tan breve como peligroso. El Comet despegaba desde un patín deslizante, asistido por un pequeño tren auxiliar que se desprendía tras el despegue. En segundos, alcanzaba una velocidad vertical de hasta 11.000 metros por minuto. Una vez a la altitud deseada, el piloto tenía apenas 5 minutos de potencia para interceptar a los bombarderos enemigos, disparar sus dos cañones MK-108 de 30 milímetros y luego planear sin motor de regreso a tierra. El aterrizaje se realizaba sobre el patín fijo, en condiciones que a menudo dañaban el fuselaje y herían al piloto. En los papeles, el Comet era una pesadilla para los bombarderos aliados, ya que teóricamente era imposible de alcanzar por cazas escolta, más rápido que cualquier avión existente, y armado con cañones lo suficientemente potentes para destruir un B-17 de un solo disparo. Pero en la práctica, sus virtudes se diluían ante enormes limitaciones. El tiempo efectivo de combate era mínimo, la puntería se volvía casi imposible a las velocidades alcanzadas, y las oportunidades para interceptar a un enemigo eran extremadamente escasas. Los pilotos, además, corrían un riesgo constante. La mezcla de combustibles era tan reactiva que un simple aterrizaje brusco podía hacer estallar el avión. Muchos murieron quemados, despedazados o asfixiados por los gases. Solo 9 bombarderos enemigos fueron derribados oficialmente por los Me-163 durante toda la guerra. A cambio, se perdieron más de 10 Comets en accidentes o fallos operativos. Pese a sus limitaciones, el Comet causó un gran impacto en las fuerzas aliadas. Ver surgir un artefacto sin hélice que ascendía verticalmente como un meteoro generaba desconcierto y temor. Su presencia obligó a cambiar tácticas de bombardeo y demostró que Alemania seguía buscando armas de venganza tecnológica. La producción del Me-163 se mantuvo hasta el final del conflicto, con más de 300 unidades construidas, aunque apenas una fracción fue desplegada en combate. Los escuadrones que los operaban, como el JG-400, enfrentaban constantes problemas técnicos, falta de combustible y una tasa de accidentes altísima. Aún así, sus pilotos fueron considerados parte de una élite casi suicida. Tras la guerra, Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido capturaron varios ejemplares y los sometieron a extensas pruebas. El Me-163 influyó en estudios sobre alas delta, fuselajes aerodinámicos y motores cohete. En cierto modo, fue un antepasado conceptual de los aviones experimentales como el X-15 norteamericano. El primer avión invisible de la historia, el Horten Jo-229 de la Luftwaffe. Entre los descubrimientos más curiosos de la investigación de la aviación nazi,
El Horten Ho 229 se erige como una reliquia inquietantemente futurista de la Segunda Guerra Mundial. Creada por los hermanos Horten, esta nave con forma de ala volante y con propulsión jet ofrecía un diseño radical que reducía la sección transversal del radar, lo cual presagiaba inquietantemente el desarrollo de los bombarderos furtivos modernos. Los prototipos completados se sometieron a pruebas de vuelo que mostraron una aerodinámica tan avanzada que podría rivalizar con los conceptos utilizados más tarde en aviones contemporáneos, como el bombardero B-2 Espíritu, aunque el Jo-229 estaba construido principalmente de madera contrachapada y otros compuestos ligeros. La forma aerodinámica del Jo-229 tenía como objetivo minimizar la resistencia y alcanzar altas velocidades, aprovechando sus motores a reacción duales. La Luftwaffe vio un gran potencial en un cazabombardero rápido que podría superar a los aviones aliados. El Horten Jo-229 era un avión monoplaza de 7.4 metros de largo y con una envergadura de 16.8 metros. Su forma de planeador hacía que el alto en su morro fuera de tan solo 2,81 metros con una cabina de 1 metro de alto. Al tratarse de un ala volante, su superficie alar era de 50.2 metros. Vacío, el Jo-229 pesaba 4.600 kilogramos, a los que se sumaban 1.700 kilogramos de combustible que habilitaba un rango operacional máximo de 1.900 kilómetros. Esto también sucedía con la carga de bombas, que era de hasta 2.000 kilogramos, lo cual superaba las expectativas del jefe de las Luftwaffe. Completamente cargado, el Jo-229 podía llegar a pesar 8.100 kilogramos. Toda esta masa bruta debía volar a una velocidad cercana a los 1.000 kilómetros por hora. Lo cierto es que los hermanos Horten no lograron alcanzar este número, pero llegaron bastante cerca. La planta motriz estaba compuesta de 2 motores Junkers Jumo 04B Turbojet, que le brindó al avión una velocidad máxima de 960 km por hora, con una velocidad crucero de 900 km por hora, con un techo de vuelo de 15.000 metros. Además de las bombas típicas de la época, el Jo-229 contaba con 2 cañones MK-108 de 30 milímetros. El primer test de esta Wunderwaffen aérea sucedió el 1 de marzo de 1944. La prueba fue relativamente exitosa, aunque el diseño presentó algunos problemas que dificultaron la tarea del piloto. Además de madera, se utilizaron aleaciones de metal ligeras para evitar la resistencia del viento, al mismo tiempo que mejorar su indetectabilidad frente a los radares. El 2 de febrero de 1945 se probó lo que sería la versión definitiva del Jo-229, pero la tragedia golpeó al prototipo. Uno de los motores se detuvo en pleno vuelo y el piloto debió realizar una maniobra milagrosa para salvar su vida y la aeronave. Pese a esto, el desarrollo continuó. Los aliados golpeaban a las puertas de Berlín y los nazis buscaban un arma salvadora, pero nunca llegó. El Horten Jo-229 jamás abandonó los hangares para unirse a la lucha. El régimen de Hitler cayó antes. En 1945, los aliados hallaron el Jo-229, que fue capturado dentro de la operación Paperclip, un esfuerzo de Occidente por aprovechar la tecnología desarrollada por los nazis, así como a sus mejores ingenieros y científicos. El prototipo viajó a Inglaterra y luego a Estados Unidos, donde encontró su hogar entre el Museo Smithsoniano y los talleres de Northrop Grumman, la empresa creadora del B-2 Spirit, un bombardero estratégico e indetectable, que ha logrado capturar la esencia del Horten Jo-229. Hasta el día de hoy, los norteamericanos continúan investigando el desarrollo de los hermanos Horten, que, si bien nunca llegó a ver la luz, resultó ser un aporte fundamental para la tecnología militar aérea de Estados Unidos. EDFS-346, el avión espacial que nunca despegó. En las últimas fases de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya era evidente que el Tercer Reich no podía revertir su derrota en los campos de batalla, los laboratorios secretos alemanes continuaron desarrollando tecnologías que rozaban lo imposible. Entre ellas se encontraba uno de los proyectos más misteriosos y futuristas de la Alemania nazi, el DFFS-346, una aeronave experimental diseñada para volar a velocidades supersónicas a más de 30.000 metros de altitud.
En esencia, se trataba de un intento de construir un avión espacial en plena década de 1940. El desarrollo del DFS-346 comenzó en los túneles de viento del Instituto Alemán de Investigación de Vuelos sin Motor, de donde toma su nombre por las siglas en alemán. El diseño fue encabezado por el ingeniero Felix Kracht y más tarde perfeccionado por Hans Rosing y Wolfgang von Dietrich, quienes concibieron un aparato de líneas limpias, fuselaje delgado y alas en flecha, optimizado para romper la barrera del sonido en un tiempo en que ni siquiera existía un motor confiable para hacerlo. El DFS-346 no contaba con hélices ni reactores convencionales. Estaba equipado con un motor cohete de peróxido de hidrógeno y queroseno, pensado para ser lanzado desde gran altitud por un bombardero madre, como el Junkers Ju-388 o el Heinkel E-274. La nave, una vez liberada a unos 10.000 metros de altitud, encendería su propulsor y ascendería en un vuelo suborbital, alcanzando teóricamente velocidades cercanas a Mach 2, es decir, más de 2.400 km por hora. El piloto estaría ubicado en una cápsula presurizada con asiento eyectable, equipada con sistemas de oxígeno y controles avanzados, un lujo inaudito para los estándares de la época. Pero el DFS-346 no era solo una promesa de velocidad, sino que también era una apuesta por la investigación de vuelos de gran altitud. En un momento en que la Luftwaffe ya no dominaba los cielos, el régimen nazi soñaba con sobrevolarlos todos sin oposición posible. Volar por encima de los cazas, más allá del alcance de cualquier radar o misil antiaéreo, en un mundo donde los aviones eran casi naves espaciales. El proyecto no llegó a completarse antes del final del conflicto. Cuando las fuerzas soviéticas entraron en Alemania Oriental, encontraron varios prototipos sin terminar en las instalaciones de Dessau. A diferencia de otros proyectos que fueron capturados por Estados Unidos, el DFS-346 pasó a manos soviéticas, convirtiéndose en uno de los secretos mejor guardados de la posguerra. Durante varios años, ingenieros soviéticos bajo la dirección de la oficina de diseño Mikoyan Gurevich trabajaron en el desarrollo y prueba del DFS-346. Al menos 3 vuelos de prueba fueron realizados entre 1947 y 1951, utilizando versiones modificadas lanzadas desde bombarderos Tu-4. Sin embargo, los resultados fueron insatisfactorios. El aparato sufría problemas de control a altas velocidades, la cabina presurizada presentaba fallos y la reentrada atmosférica era extremadamente inestable. Finalmente, el programa fue abandonado y el DFS-346 desapareció en el olvido. Aún así, su legado persistió. El diseño de alas en flecha y la idea de cápsulas eyectables fueron retomados más tarde por los soviéticos en la serie de cazas MiG, y también influyeron indirectamente en los diseños experimentales occidentales. El DFS-346 fue una visión adelantada a su tiempo, un intento casi solitario por conquistar la estratosfera en una era donde ni siquiera se conocía plenamente el vuelo transónico. Que Alemania, en medio del colapso total, aún apostara por estos proyectos demuestra que la ciencia nazi no se detenía ante ninguna imposibilidad técnica. Mientras los frentes se derrumbaban, algunos ingenieros del Reich seguían mirando al cielo, convencidos de que la próxima guerra se libraría en las estrellas. El impactante ovni nazi, la infame campana de Hitler Die Glocke. Mientras el Tercer Reich se desmoronaba, surgieron rumores sobre una superarma nazi ultrasecreta, un dispositivo tan avanzado que iba a cambiar el curso de la guerra en el último minuto. Lo cierto es que este mito acompañó al descubrimiento de decenas de superarmas nazis, conocidas como las Wunderwaffen, o armas maravillosas. Si bien algunas de estas se llevaron a cabo, la mayoría no pasó de ser una loca idea de los ingenieros cercanos a Hitler, quien era propenso a fantasear con diseños propios de la ciencia ficción. Pero hubo un proyecto en particular que, hasta el día de hoy, confunde a los investigadores e historiadores. Estamos hablando de Die Glocke, que significa la campana. Esta enigmática máquina se convirtió en uno de los misterios más escalofriantes y controvertidos de la Segunda Guerra Mundial.
Die Glocke es descrito como un aparato hecho de un metal duro y pesado, con un diámetro aproximado de 2,7 metros y una altura entre 3,7 y 4,6 metros, teniendo una forma similar a la de una gran campana. De acuerdo a los planos y reportes encontrados por los investigadores, este aparato contenía 2 cilindros contrarrotativos que serían llenados con una sustancia parecida al mercurio, de color violeta. Este líquido metálico, cuya existencia no se comprobó jamás, tenía el nombre clave de Serum 525 y era almacenado en un termo alto y delgado, de 1 metro de alto y encapsulado en plomo, lo que daba cuenta de su supuesta toxicidad. De acuerdo a estos relatos, cuando la campana era activada, tenía un radio de acción de 150 a 200 metros, dentro de los cuales se formaban cristales sobre los tejidos celulares animales. La sangre se gelificaba y separaba, mientras que las plantas se descomponían en una sustancia similar a la grasa. Supuestamente, durante el desarrollo del peligroso artefacto, 5 de los 7 científicos que originalmente trabajaban en el proyecto murieron debido a estos efectos. Las pruebas habrían sido llevadas donde hoy se encuentran las ruinas de una estructura de hormigón apodada El Henge, en las cercanías de la mina Wenceslas, a unos 3 kilómetros al sureste del principal complejo Sokolek de las obras subterráneas del proyecto Riese, el cual también pudo haber servido como una plataforma de pruebas para un experimento sobre propulsión antigravitatoria generada con la campana. Otros relatos lo ubicaban en una instalación cerca de la frontera checa, custodiada por las SS. La mayoría de los historiadores aceptados por la Academia consideran que los dichos vinculados a la campana son solo habladurías, ya que aparece en muy poca documentación oficial de los tiempos de la guerra. Nunca se ha producido ningún plano confirmado ni referencia oficial, aparte de anécdotas dispersas. No obstante, se especula que fragmentos de proyectos de investigación reales podrían haberse distorsionado con el tiempo. Si está bastante aceptado que los nazis experimentaron en campos como la propulsión y la física de partículas, a menudo dispersos en múltiples laboratorios secretos, pero a pesar del atractivo escalofriante de la historia, es posible que Die Glocke sencillamente sea una creación que condensa distintos esfuerzos tecnológicos separados en una sola historia fantástico. Lo cierto es que la duda persiste hasta el día de hoy, y muchos aficionados a las conspiraciones y la teoría OVNI creen que Die Glocke era parte de un proyecto ultrasecreto, que intentaba crear platillos voladores capaces de escapar de una tierra devastada por la guerra. El proyecto Arma Solar, la impresionante estrella de la muerte del Tercer Reich. En los márgenes donde la ciencia se convierte en delirio, la Alemania nazi exploró ideas que rozaban la ficción más extravagante. Una de las más perturbadoras fue el Sonnengewehr, o arma solar, un proyecto teórico ideado por científicos de la Luftwaffe para crear un cañón orbital capaz de concentrar los rayos del Sol y quemar ciudades enteras desde el espacio. Una superarma que, de haberse desarrollado, habría alterado no solo la guerra, sino la historia misma de la humanidad. El origen del arma solar puede rastrearse hasta 1929, cuando el físico alemán Hermann Oberth, pionero de la astronáutica moderna, propuso la posibilidad de colocar espejos gigantes en órbita para redirigir la luz solar. La idea, en principio, no era bélica, sino energética. Se propuso como un método para aprovechar la radiación solar a gran escala. Pero en el contexto del Tercer Reich, la propuesta fue rápidamente reconfigurada con fines militares. A partir de 1941, un grupo de científicos alemanes vinculados a la Luftwaffe presentó un ambicioso diseño, compuesto por un espejo cóncavo de 3,5 kilómetros de diámetro colocado en una estación espacial a 8.200 kilómetros de altitud. Este espejo, construido con placas metálicas pulidas, concentraría los rayos solares en un punto determinado de la superficie terrestre, generando calor suficiente para destruir ciudades, evaporar embalses o incinerar tropas en movimiento. La estación, teóricamente tripulada, incluiría paneles de control, sistemas de orientación y equipos de vida prolongada. Los cálculos sugerían que, con la alineación adecuada, el Sol podría ser convertido en un rayo de muerte capaz de freír a distancia a cualquier enemigo del Reich. El proyecto se convirtió en una obsesión técnica para algunos sectores, aunque muchos dentro del alto mando lo consideraron directamente irrealizable. Y lo era.
En los años 40, Alemania no contaba con cohetes capaces de llevar una estructura así al espacio, ni con la tecnología de navegación orbital, ni con materiales capaces de resistir el entorno hostil fuera de la atmósfera. Incluso el mantenimiento en órbita era impensable. El concepto era una quimera, un sueño de dominación global convertido en arma celeste. Sin embargo, el arma solar llegó a estar tan avanzado en sus cálculos teóricos que, tras la guerra, los documentos del proyecto fueron recuperados por las fuerzas estadounidenses. Científicos del programa espacial de EU, incluyendo algunos que trabajaban en Project Horizon y luego en NASA, estudiaron las posibilidades de construir plataformas solares con fines energéticos, aunque nunca con fines bélicos. En 1945, la revista Life publicó un artículo sensacionalista que hablaba del arma solar como si hubiera sido una amenaza real. La verdad era más modesta, pero no menos perturbadora, ya que se trataba de una idea avanzada, desarrollada sobre el papel con rigor matemático y completamente desligada de las limitaciones materiales de su tiempo. El interés en el concepto persistió durante la Guerra Fría. Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos desarrollaron propuestas para armas orbitales, incluidas plataformas de energía solar y sistemas de destrucción desde el espacio. Ninguno alcanzó jamás la fase operativa, pero el germen de esas ideas ya había sido sembrado en los últimos años del Tercer Reich. El Sonnengewehr no fue construido, ni causó destrucción alguna. Pero su sola concepción habla de una mentalidad compleja que, enfrentada a su destrucción inminente, prefería imaginar el control absoluto del planeta desde el cielo. Un delirio orbital nacido de una guerra demasiado terrestre. De Krumlauf, el cañón curvo para disparar sin exponerse. Entre los inventos más extraños y a la vez más pragmáticos del arsenal nazi se encuentra el Krumlauf, un accesorio para fusiles que parecía salido de una caricatura, pero que respondía a una necesidad real en el campo de batalla: disparar sin exponerse. Se trataba de un cañón curvado, una extensión metálica que se acoplaba al fusil de asalto Sturmgewehr 44, permitiendo al soldado disparar en ángulo, ya fuera desde una esquina, una trinchera o el interior de un vehículo blindado. La idea surgió en 1943, cuando el alto mando alemán comenzó a observar las devastadoras bajas que sufrían sus tropas en combates urbanos, especialmente en frentes como Stalingrado. Tomar una esquina, asomarse por una ventana o avanzar en una trinchera estrecha podía significar la muerte instantánea. Era necesario idear un sistema que permitiera combatir sin exponerse a la línea directa de fuego enemigo. La empresa Waffenfabrik Karl Walter GmbH fue la encargada de desarrollar la solución. Se trató de un accesorio tubular acoplable, fabricado inicialmente en acero reforzado, que doblaba el cañón del fusil en un ángulo de entre 30 grados y 45 grados. Se diseñaron varias versiones. La Krumlauf 30, pensada para infantería, la Krumlauf 45 para operaciones en tanques, y una versión experimental de 90 grados que fue rápidamente descartada por su inutilidad práctica. El sistema incluía un pequeño espejo periscópico que se montaba sobre la mira del arma, permitiendo al soldado ver lo que había al otro lado del muro o la esquina. En teoría, esto permitía disparar con cierta precisión sin exponerse directamente. En la práctica, sin embargo, el invento estaba lleno de complicaciones. El principal problema era físico, ya que los proyectiles, al atravesar un tubo curvado a alta velocidad, sufrían una desviación significativa, lo que reducía tanto la precisión como la velocidad del disparo. Además, la fricción interna generaba un desgaste extremadamente rápido del cañón. Las primeras pruebas mostraron que el Krumlauf tenía una vida útil de apenas 200 disparos antes de deteriorarse completamente. Peor aún, muchos proyectiles se fragmentaban dentro del accesorio debido a la curva forzada, generando una nube de metralla peligrosa incluso para el propio tirador. En algunos casos, las balas explotaban parcialmente en el interior del cañón, dañando el arma e hiriendo al soldado. A pesar de estas limitaciones, se fabricaron más de 500 unidades que fueron entregadas principalmente a tripulaciones de tanques y escuadrones de asalto urbano. La versión Panzer Krumlauf, especialmente diseñada para ser montada en la escotilla de tanques como el Panzer IV o el Tiger I, permitía a la tripulación disparar contra tropas enemigas sin tener que salir del vehículo,
ofreciendo una ventaja considerable en entornos urbanos. El Krumlauf no cambió el curso de la guerra, ni se convirtió en un accesorio masivo, pero sí demuestra la voluntad del régimen nazi por experimentar incluso con los principios más básicos de la balística con tal de obtener una ventaja en combate. Fue una respuesta improvisada, desesperada y técnicamente ingeniosa al infierno de la guerra urbana que Alemania había desatado y luego sufrido en carne propia. Tras la guerra, algunos de estos dispositivos cayeron en manos de los aliados y fueron estudiados con interés, aunque no replicados. Su utilidad real era tan limitada como su resistencia mecánica. En la Guerra Fría, Israel, Corea del Sur y IE.U retomaron brevemente el concepto en versiones modernas para operaciones antiterroristas, pero siempre como curiosidad experimental. Brewster Buffalo, el avión enemigo que los nazis pusieron a prueba. Entre los muchos misterios surgidos tras la caída del Tercer Reich, uno de los más insólitos fue el hallazgo de un avión estadounidense en manos de los nazis. El Brewster F-2A Buffalo, un caza que, aunque considerado obsoleto por los aliados desde 1942, fue objeto de estudio intensivo por parte de la Luftwaffe. ¿Qué hacía un aparato norteamericano en los hangares del Reich? La respuesta revela una historia de espionaje, ingeniería inversa y experimentación desesperada. El Brewster Buffalo fue el primer caza monoplano embarcado de los Estados Unidos, introducido a finales de los años 30. Diseñado por la Brewster Aeronautical Corporation, fue uno de los primeros cazas totalmente metálicos del arsenal norteamericano. Sin embargo, a pesar de sus avances iniciales, fue rápidamente superado por modelos como el Grumman F-4F Wildcat o el mítico P-51 Mustang. En combate, especialmente en el Pacífico, el Buffalo resultó ser lento, poco maniobrable y vulnerable, ganándose el desprecio de muchos de sus propios pilotos. No obstante, antes de ser relegado, el modelo fue exportado a varios países, entre ellos Finlandia. Allí, durante la Guerra de Invierno y la Segunda Guerra Mundial, los pilotos finlandeses lograron éxitos impresionantes contra la aviación soviética utilizando precisamente el Brewster Buffalo, al que apodaron Taiwan Helmi o la Perla del Cielo. Su efectividad en manos finlandesas llamó la atención del alto mando alemán, especialmente porque los finlandeses eran aliados del Reich en el frente oriental. A través de estos lazos, Alemania obtuvo al menos una unidad intacta del Buffalo, probablemente mediante intercambio con Finlandia, para ser evaluada por ingenieros de la Luftwaffe. La intención era conocer en profundidad las capacidades, debilidades y diseño de los aviones aliados y al mismo tiempo encontrar soluciones aplicables a sus propios modelos de combate. El Buffalo fue trasladado a la estación de pruebas de Rechlin, el centro de desarrollo aeronáutico más importante del Tercer Reich. Allí, los técnicos alemanes lo desmontaron, analizaron su estructura, lo sometieron a vuelos de prueba y compararon su rendimiento con modelos propios como el Messerschmitt Bf-109 o el Focke-Wulf Feu-190. El veredicto técnico fue mixto. Si bien reconocieron algunas virtudes del diseño, como su resistencia estructural y su visibilidad frontal, también criticaron severamente su baja relación peso-potencia y su pobre rendimiento en altitud. No obstante, la información obtenida de este análisis permitió mejorar el entrenamiento de los pilotos alemanes que enfrentarían a modelos norteamericanos en el frente occidental. El hecho de que el Brewster Buffalo terminara en manos del Reich revela la amplitud de la red de inteligencia técnica alemana y su obsesiva necesidad de conocer al enemigo en todos sus aspectos. Alemania también realizó pruebas similares con otros aviones capturados o entregados por países aliados o neutrales, como el Spitfire británico o el P-38 Lightning estadounidense. Tras la guerra, el Buffalo fue recuperado por los aliados junto con otros ejemplares experimentales que los nazis habían acumulado. Aunque nunca fue un avión determinante, su rol como objeto de estudio muestra cómo incluso una máquina relegada puede convertirse en una pieza clave en la carrera tecnológica de una guerra total. El Brewster Buffalo, despreciado por muchos de sus propios pilotos, se convirtió así, en las manos equivocadas, en una fuente de inteligencia valiosa. En Rechlin no volaba como un arma, sino como una incógnita, un enemigo que hablaba el idioma de los planos, los datos y la ingeniería. El ratón maldito, el desarrollo del Panzer 8 Maus.
El Panzerkampfwagen 8 Maus fue el tanque más pesado jamás construido. Diseñado por Ferdinand Porsche y producido por Krupp, el Maus fue concebido como un superpanzer que debía romper cualquier línea defensiva aliada mediante blindaje extremo y potencia de fuego abrumadora. Su desarrollo comenzó en 1942 bajo órdenes directas de Hitler, quien favorecía cada vez más los diseños de armamento colosal. El Maus tenía un peso total de 188 toneladas, lo que lo hacía inviable para la mayoría de los puentes y caminos. Medía 10,2 metros de largo, 3,71 metros de ancho y 3,63 metros de alto, con una tripulación de 6 personas. El armamento principal era un cañón KWK 44 L55 de 128 milímetros, equivalente al utilizado por los cazacarros Jagdtiger, acompañado por un cañón coaxial de 75 milímetros KWK 44 L36.5. Esta combinación permitía enfrentar tanto objetivos blindados como infantería y fortificaciones. El blindaje frontal alcanzaba 240 milímetros en la torreta y 200 milímetros en el casco, haciéndolo prácticamente invulnerable al armamento antitanque aliado de la época. La motorización fue uno de sus mayores problemas. Se probaron dos variantes, un motor Daimler-Benz MB509 de gasolina y un motor experimental MB517 diésel. Ambos se acoplaban a un generador eléctrico que impulsaba dos motores eléctricos en las orugas, siguiendo un sistema de propulsión híbrida. Sin embargo, la velocidad máxima era inferior a 20 km por hora, con una autonomía extremadamente limitada. Se construyeron dos prototipos entre 1944 y 1945, uno de ellos con torreta y otro sin ella. Ambos fueron probados en Kummersdorf y Böblingen, pero nunca entraron en combate real. Al acercarse las fuerzas soviéticas, los tanques fueron parcialmente destruidos por sus tripulaciones. Posteriormente, el Ejército Rojo capturó los restos y ensambló una unidad funcional con componentes de ambos prototipos. El Maus reflejaba una filosofía de guerra basada en fuerza bruta, incompatible con las necesidades logísticas y tácticas del campo de batalla moderno. Su tamaño, consumo y movilidad limitada lo convirtieron en un símbolo de exceso técnico y de la desconexión estratégica del alto mando alemán en los últimos años del conflicto. Proyecto Habakkuk, el portaaviones de hielo contra los U-Boats. Durante la Segunda Guerra Mundial, los océanos eran campos de batalla tan letales como las trincheras o los cielos. El Atlántico Norte, en particular, se convirtió en un infierno para los convoyes aliados, hostigados sin tregua por los submarinos alemanes. Frente a esta amenaza constante, surgieron ideas inusuales. Una de las más sorprendentes nació en la mente de un científico excéntrico y encontró eco incluso en Winston Churchill. Hablamos del Proyecto Habakkuk, un plan para construir un gigantesco portaaviones hecho de hielo. Aunque el proyecto fue británico, Alemania tuvo conocimiento parcial de él a través de espionaje naval. Y la historia de su desarrollo y abandono también forma parte del extraño legado tecnológico que dejó la Segunda Guerra Mundial. Su conexión con los nazis no fue directa, sino estratégica. Fue una respuesta a la supremacía inicial de los U-Boats en el Atlántico. La idea consistía en crear una estructura flotante inmensa, capaz de resistir los torpedos y sostener bombarderos pesados, desde la cual se pudiera escoltar y proteger a los convoyes desde Islandia hasta el norte de África. El proyecto fue propuesto por Geoffrey Pike, un visionario sin formación académica formal pero con ideas revolucionarias. Pike sugirió utilizar una mezcla de hielo y pulpa de madera llamada pícrete, material que no solo flotaba, sino que era más resistente a los impactos que el hielo puro y se derretía con mucha más lentitud. El picrete podía, en teoría, resistir los ataques de torpedos, cañonazos y fuego enemigo, además de poder repararse fácilmente, simplemente vertiendo más agua. El diseño final preveía una plataforma de más de 600 metros de largo y 90 metros de ancho, con una tripulación de más de 3.000 hombres, motores eléctricos para desplazarse a baja velocidad y hangares internos para decenas de aviones. Pero la construcción era compleja. Mantener congelado el picrete en alta mar requería un sistema interno de refrigeración continuo. Además, el peso total superaba las 2 millones de toneladas. Durante 1943 se construyó un prototipo en el lago Patricia, en Alberta, Canadá.
Tenía apenas 18 metros de largo, pero sirvió para demostrar que el material funcionaba y era viable a pequeña escala. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir los problemas. El costo logístico era astronómico, la refrigeración continua era insostenible y los avances aliados en portaaviones convencionales hacían innecesario el desarrollo de un coloso de hielo. Simultáneamente, el Tercer Reich ya comenzaba a perder la batalla del Atlántico debido al radar, las escoltas aéreas y el aumento de la producción naval aliada. El Habakkuk, en consecuencia, fue cancelado en 1944. El prototipo canadiense fue abandonado y con el tiempo se derritió en silencio. El proyecto Habakkuk nunca fue conocido por el público durante la guerra. Fue desclasificado décadas después, convirtiéndose en una anécdota fascinante del ingenio y la desesperación aliada. Aunque fue concebido por los británicos, representa una forma indirecta de respuesta a la capacidad técnica y destructiva del enemigo nazi, particularmente al poder de sus U-boats, que dominaron los océanos con una letal eficacia durante los primeros años del conflicto. Hoy, el Habakkuk es recordado como una de las ideas más inverosímiles de toda la guerra, una mezcla de ciencia, hielo y fe ciega en lo imposible, un portaaviones congelado, soñado en mitad de una guerra ardiente. Los globos de fuego nazis, el arma de aire caliente que cruzó fronteras. En los últimos años del Tercer Reich, mientras las bombas aliadas llovían sobre Berlín y el frente oriental se derrumbaba, algunos sectores del alto mando nazi volvieron su mirada hacia una estrategia que parecía primitiva pero contenía un potencial subversivo, los globos de fuego. Inspirados en parte por tecnologías orientales ancestrales y experimentos modernos japoneses, Alemania desarrolló un sistema de globos cargados con explosivos e incendiarios que, transportados por corrientes de aire, podrían alcanzar territorio enemigo sin necesidad de pilotos ni aviones. Aunque el proyecto no alcanzó la escala del programa japonés Fugó, que lanzó más de 9.000 globos contra Estados Unidos, los globos de fuego nazis sí llegaron a desplegarse experimentalmente en Europa. El objetivo era utilizar globos llenos de hidrógeno o helio para transportar cargas incendiarias, minas aéreas o dispositivos de propaganda, aprovechando las corrientes de aire sobre el Canal de la Mancha, o incluso, según algunos documentos, intentando alcanzar Escocia o el norte de África. Los globos eran construidos con materiales ligeros como papel encerado o celuloide y su elevación se lograba mediante hidrógeno, una solución peligrosa pero accesible ante la escasez de helio. El sistema de navegación era completamente pasivo y, sencillamente, los globos eran liberados en días específicos en que los patrones de viento eran favorables. Algunos incluían mecanismos de temporización rudimentarios que liberaban los explosivos después de un tiempo estimado de vuelo, mientras que otros simplemente llevaban la carga fija hasta el impacto. Una variante más sofisticada incluía pequeñas bombas incendiarias de fósforo blanco que buscaban provocar incendios forestales o daños en instalaciones agrícolas. Aunque su impacto fue menor en términos tácticos, generaban incertidumbre entre las defensas enemigas, especialmente en Inglaterra, donde la aparición inesperada de objetos flotantes y explosivos generaba alertas constantes. Uno de los episodios mejor documentados ocurrió en 1944, cuando varios globos lanzados desde la región de Bretaña cayeron en zonas rurales del suroeste inglés, provocando pequeños incendios en campos de cultivo. El gobierno británico, consciente de la naturaleza psicológica del ataque, ordenó censurar toda cobertura mediática para evitar el pánico. Más allá del daño físico, los globos alemanes cumplían una función simbólica: demostrar que, incluso en su etapa terminal, el Tercer Reich aún podía exportar destrucción más allá de sus fronteras. Algunos globos transportaban panfletos de propaganda firmados con frases como Die Luft gehört uns, que significa «el aire nos pertenece», recordando al enemigo que el dominio aéreo no era aún absoluto. Tras el final de la guerra, los servicios de inteligencia aliados encontraron documentos sobre estos experimentos en archivos de la Luftwaffe. También se descubrieron restos de globos sin detonar en campos franceses, neerlandeses y escoceses. Si bien el alcance operativo fue limitado, la idea interesó a los estrategas de la Guerra Fría. Estados Unidos y la URSS estudiaron el uso de globos como vectores de espionaje, comunicación e incluso armas bacteriológicas.
El antecedente alemán quedó, sin embargo, como una rareza técnica, un intento arcaico de librar una guerra aérea sin aviones en un contexto donde la superioridad tecnológica aliada ya era abrumadora. Los Nazi Fire Balloons no cambiaron el rumbo del conflicto, pero sí evidenciaron la disposición alemana a explorar cualquier vía, incluso las más rudimentarias, para llevar la guerra hasta el último rincón del mapa. Schwerer Gustav, el cañón más grande jamás construido. En una guerra donde la escala de la destrucción parecía no conocer límites, Alemania nazi construyó un arma tan colosal que desafía toda lógica moderna, el Schwerer Gustav, el cañón más grande jamás desplegado en combate. Su tamaño, peso y potencia lo convirtieron en una leyenda de la ingeniería bélica, una obra de titanismo industrial que, sin embargo, fue tan impráctica como simbólica. El Schwerer Gustav fue desarrollado por la empresa Krupp a pedido directo de Adolf Hitler a finales de los años 30. Su propósito era claro: destruir las fortificaciones de la línea Maginot, la muralla subterránea y de acero que protegía la frontera este de Francia. Para ello se requería un arma capaz de perforar muros de concreto de 7 metros de espesor o planchas de acero de 1 metro. La solución, un cañón ferroviario que pudiera disparar proyectiles de 7 toneladas a más de 40 kilómetros de distancia. El diseño final era simplemente monstruoso. El Gustav pesaba 1.350 toneladas, medía 47 metros de largo y disparaba proyectiles de 800 milímetros de calibre, es decir, más grandes que un hombre adulto, mediante una carga explosiva que alcanzaba los 30 kilómetros de alcance efectivo. Su potencia era tal que, al impactar, los obuses podían penetrar más de 10 metros de tierra antes de detonar. Pero toda esa fuerza tenía un precio. El montaje del cañón requería vías especiales de doble ancho, más de 2.000 hombres y varias semanas de preparación. El Gustav solo podía moverse sobre rieles rectos y su campo de tiro era limitado a lo que su sistema de giro ferroviario permitiera. Era, en definitiva, un arma estacionaria, gigante y vulnerable. Su única participación activa se dio en 1942 durante el asedio a Sebastopol en Crimea. Allí disparó alrededor de 48 proyectiles en un bombardeo que destruyó búnkeres subterráneos, depósitos de municiones y una base naval. El resultado fue devastador, pero a un costo logístico enorme. Tras el uso, el cañón requería mantenimiento constante y el desgaste del tubo de acero era tan alto que solo podía realizar un centenar de disparos antes de necesitar reemplazo. Se construyó un segundo ejemplar, el Dora, que fue movilizado hacia Stalingrado, pero nunca entró en combate. La guerra móvil, rápida y aérea hacía del Gustav un dinosaurio técnico, una bestia del pasado atrapada en una guerra del futuro. Para protegerlo de bombardeos, el Gustav era camuflado con lonas y redes, pero su tamaño lo hacía vulnerable desde el cielo. Al final del conflicto, ambos cañones fueron destruidos por las propias fuerzas alemanas para evitar su captura. Los aliados encontraron restos del Gustav cerca de Auerbach, en Sajonia, en abril de 1945. Sus partes fueron examinadas por expertos soviéticos y estadounidenses, pero el concepto fue rápidamente descartado en la era del poder aéreo y las bombas guiadas. Y sin embargo, el Schwerer Gustav dejó una huella imborrable en la historia militar, no por su eficacia, sino por lo que representaba: la voluntad de construir el arma más descomunal sin importar su utilidad real. Era una declaración de poder, una amenaza visual más que estratégica, una mezcla de ingeniería y propaganda. Proyecto der Riese, el gigante complejo armamentístico subterráneo que nunca vio la luz. En lo profundo de las montañas de los Búhos de Polonia yace uno de los vestigios más enigmáticos de la Alemania nazi. Se trata de un extenso complejo de túneles que habría sido construido entre 1943 y 1945 en la región de la Baja Silesia, en Polonia, que se conoce como el Proyecto der Riese o el Gigante. Esta red subterránea contaba con corredores que se extendían por kilómetros para conectar cámaras subterráneas y fue parte de un proyecto masivo orquestado por las SS, que utilizaron trabajadores forzados para llevarlo adelante. Algunos historiadores creen que el plan era crear un centro de comando seguro para funcionarios de alto rango y hasta una réplica del Führerbunker para albergar a Hitler en su dominación del frente oriental,
mientras que otros argumentan que podría haber estado destinado al desarrollo de armas avanzadas o al almacenamiento de recursos. Aunque su destino nunca fue confirmado, ya que el proyecto quedó trunco tras la caída de Berlín frente a la Unión Soviética, los historiadores coinciden en que la magnitud del proyecto era impresionante. Miles de prisioneros trasladados desde varios campos de concentración trabajaron forzadamente en condiciones brutales, excavando rocas y vertiendo hormigón en una asfixiante oscuridad. En ciertas secciones aparecieron sistemas de ventilación, pesadas puertas blindadas y líneas de ferrocarril, lo que indica un gran diseño destinado a resistir fuertes bombardeos. Incluso hoy en día, el laberinto inacabado parece inquietantemente abandonado en mitad de la construcción, como si sus creadores desaparecieran de la noche a la mañana. De hecho, existen varios mitos vinculados a esta extensa y misteriosa red, de los que hablaremos más adelante. En la actualidad, el proyecto Der Riss puede ser visitado de manera turística, y aquellos que ingresan en los túneles sufren tremendos escalofríos pensando en lo macabro de su edificación. La guarida del lobo, el centro de comando estratégico del Reich. En los densos bosques de Gierloth, Polonia, se encuentran los restos desmoronados de uno de los complejos más secretos y fortificados de la Alemania nazi. La guarida del lobo, el primer cuartel general militar de Adolf Hitler en el frente oriental, un intrincado y enorme complejo de búnkeres camuflados, desde donde dirigió los acontecimientos que sellarían el destino del Tercer Reich. Construido como el cuartel general principal de Adolf Hitler para organizar el ataque contra la Unión Soviética, este fortín era más que un simple centro de mando. Era una fortaleza del terror, compuesta por 80 edificios con distintos usos. Estaba rodeada de 50 búnkeres, trampas explosivas, nidos de francotiradores, alambre de púas y un laberinto de túneles subterráneos diseñados para satisfacer el deseo, un líder paranoico y megalomaníaco, que desconfiaba de cada sombra y temía ser asesinado a cada paso. Incluso hoy, décadas después de la guerra, los visitantes que pueden visitar la guarida del lobo se sienten desconcertados ante sus inquietantes restos. Enormes losas de hormigón yacían esparcidas por todo el lugar, destrozadas por las tropas alemanas desesperadas por mantener ocultos sus secretos. Aún así, uno de los aspectos más importantes frente al hallazgo de la guarida del lobo fue su compleja red de corredores ocultos y las extraordinarias rutas de escape que, curiosamente, estaban diseñadas para destruir el complejo en caso de que el enemigo lograra infiltrarse o capturarlo. Este hecho reveló la desesperación de los nazis por asegurar una salida o al menos morir en el intento. En las inmediaciones del complejo principal, teatro de operaciones de Hitler, se colocaron trampas explosivas en secciones cruciales para que grandes porciones de terreno pudieran destruirse instantáneamente frente al avance de los enemigos. Los ingenieros cubrieron los búnkeres con redes de camuflaje para evitar la detección por parte de los aviones de los aliados y se montaron cañones antiaéreos cerca para contrarrestar posibles bombardeos. No obstante, el evento más famoso vinculado a este siniestro complejo se produjo el 20 de julio de 1944, cuando el coronel Klaus von Stauffenberg intentó acabar con la vida de Hitler con una bomba de maletín, como parte de una conspiración interna que pasó a la historia bajo el nombre de Operación Valquiria. Aunque la situación exacta del atentado es al día de hoy poco clara, lo cierto es que la explosión arrasó el complejo, pero Hitler sobrevivió, aunque el intento fallido de asesinato le dejó varias lesiones. Luego del fracaso del Plan Valquiria, las medidas de seguridad aumentaron y se agregaron más barreras y trampas, pero, a pesar de sus formidables defensas, las fuerzas soviéticas finalmente llegaron al sitio a principios de 1945, lo que provocó que las tropas alemanas en retirada decidieran detonar cientos de explosivos, reduciendo la guarida a ruinas. Actualmente solo quedan enormes fragmentos de hormigón y algunos refugios derrumbados que recuerdan a los visitantes el terror y el secretismo de un régimen que alguna vez conspiró dentro de esos muros para intentar conquistar el mundo. La bomba atómica nazi y los cubos de uranio, el proyecto nuclear del Tercer Reich. De todos los inventos y proyectos secretos del Tercer Reich, ninguno ha generado más especulación, temor e investigación histórica que su fallido intento de construir una bomba atómica. A diferencia de los experimentos aeronáuticos o las superarmas visibles,
El programa nuclear alemán fue deliberadamente oculto, fragmentado entre laboratorios y apenas comprendido por su propia cúpula. Sin embargo, dejó un rastro físico innegable. Un ejemplo de ello son los tesseractos, unos misteriosos cubos de uranio hallados tras la guerra, restos tangibles de una ambición que pudo haber cambiado el destino del planeta. El programa nuclear nazi comenzó oficialmente en 1939, apenas semanas después de que científicos alemanes, entre los cuales destacaban Otto Hahn y Fritz Strassmann, descubrieran la fisión nuclear. Mientras tanto, en Estados Unidos ese hallazgo desencadenaría el Proyecto Manhattan. En Alemania, sin embargo, el esfuerzo quedó bajo la tutela del Uranverein P, Club del Uranio, una red de físicos como Werner Heisenberg, Kurt Dibner y Carl Friedrich von Weizsäcker, dispersos entre universidades y laboratorios militares. El principal obstáculo alemán no era conceptual, sino práctico. La escasez de recursos, la desorganización interna y la falta de una autoridad única que dirigiera el programa impidieron consolidar un esfuerzo similar al estadounidense. Mientras los norteamericanos invertían miles de millones y empleaban a más de 130.000 personas en sus laboratorios, los alemanes trabajaban con presupuestos mínimos y apenas un puñado de científicos, a menudo enfrentados entre sí. Pese a todo, el Reich avanzó en ciertos aspectos técnicos. En varias instalaciones, como el laboratorio de Haigerloch, escondido en una cueva en el sur de Alemania, se desarrollaron prototipos de reactores experimentales. Allí es donde se encontraron, en 1945, decenas de pequeños cubos de uranio metálico, de unos 5 centímetros de lado, colgados en estructuras de alambre dentro de un moderador de agua pesada. El propósito era generar una reacción en cadena controlada. El paso previo al desarrollo de una bomba atómica. Cada cubo pesaba alrededor de 2 kilogramos y estaba hecho de uranio natural. En total, se estima que Alemania produjo más de 600 de estos bloques distribuidos entre varios laboratorios. Pero el diseño del reactor era defectuoso y los materiales insuficientes. Los científicos alemanes nunca lograron una reacción autosostenida, mientras que en diciembre de 1942, Enrico Fermi y su equipo ya lo habían conseguido en Estados Unidos. El hallazgo de los cubos por parte de las fuerzas aliadas no solo confirmó la existencia del programa nuclear nazi, sino que aceleró la urgencia del proyecto Alsos, una misión secreta para rastrear científicos, materiales nucleares y sabotear cualquier avance alemán. El objetivo era doble. En primer lugar, evitar que Hitler tuviera acceso a armas nucleares y, en segundo lugar, evitar que los soviéticos se apropiaran de su tecnología. La interrogante que ha persistido durante décadas es ¿hasta qué punto estuvo cerca Alemania de desarrollar una bomba atómica funcional? La mayoría de los historiadores coinciden en que, aunque tenían la teoría, carecían de medios, tiempo y organización. El propio Heisenberg, en conversaciones grabadas secretamente durante su detención en Inglaterra, dejó entrever que ni siquiera sabían exactamente cuán lejos estaban los norteamericanos. Sin embargo, el simple hecho de que se conservaran tantos cubos de uranio y de que se hubieran intentado reacciones sostenidas en secreto bajo tierra alimentó teorías posteriores sobre pruebas ocultas, desarrollos paralelos e incluso transferencias tecnológicas hacia Sudamérica o Egipto. Hasta hoy, algunos de esos cubos se conservan en museos y laboratorios de Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, como reliquias de una pesadilla científica que no llegó a concretarse. La bomba atómica nazi fue un fantasma. Nunca existió, pero estuvo lo suficientemente cerca como para inspirar temor, y lo bastante lejos como para no alterar la historia. En esos pequeños cubos de metal se condensó la mayor amenaza del siglo XX, la posibilidad de que el mal tuviera acceso al poder absoluto de la destrucción.